Hoy aprendí algo de Dios. En el último video empecé a recorrer un camino para entender por qué algunas personas se ven felices independientemente de los recursos que tengan y por qué hay otras personas que, aun siendo exitosas económicamente, no son felices. Les comentaba que había aprendido que los pensamientos eran muy poderosos cuando se alojaban en nuestro corazón, que es lo más profundo de nuestra mente. Alojados allí, y al pensarlos repetitivamente, se forma un patrón de pensamientos que posteriormente se transformará en la realidad que veo y que vivo. Pero, ¿por qué la mayoría de la gente no sabe esto? ¿O por qué la mayoría de la gente no le toma la importancia a esto? Parecemos una generación dormida. Es como si el día a día se tratara de hacer lo mismo que siempre, una rutina tras otra. Ni siquiera pareciera que puedo pensar en objetivos diferentes. Una cadena desde que nacemos hasta que ya no respiramos. A mí me parece que eso es una esclavitud. Entiendo que estamos acostumbrados a pensar con miedo, irnos fácilmente a la amargura o quizás a la ira. Esto puede deberse a algo evolutivo quizás, puede deberse a la mala enseñanza tal vez. ¿Quién te enseña a pensar distinto, por ejemplo? ¿Quién, quién te enseña a ser prosperado, por ejemplo? ¿Quién te enseña lo poderoso que son tus pensamientos al transformarlos en acciones? ¿Quién te enseña a vivir? Para tratar de responder a esto y seguir mi camino a ser feliz, creo que lo más sabio es conocer los orígenes de las cosas. Según lo que aprendí de la palabra de Dios, en el principio de este cielo y tierra que estamos viviendo, los primeros humanos eh, decidieron volcar sus pensamientos hacia algo que no era tan beneficioso para ellos. Me imagino que conocían el poder que tenían, siendo ordenados por Dios como gobernantes, con dominio y autoridad sobre este mundo, pero que por dejar de prestar atención al consejo de Dios, volcaron su mente hacia otras cosas, actuando con desobediencia, lo que finalmente terminó con que el poder que tenían fue traspasado al diablo, perdiendo, a su vez, la conexión tan especial con Dios mismo. En otras palabras, su espíritu murió. Es tu libre albedrío si creer o no, pero te estoy contando lo que para mí tiene mucha lógica. Luego de lo que te comenté, todos los humanos nacemos ignorando las verdades de Dios y lo poderoso que podemos ser al controlar nuestros pensamientos y dirigirlos hacia los positivos. Y por supuesto que actuar en consecuencia. Esa es una esclavitud demasiado grande. Piensen en esto. No hay prisión más miserable para el ser humano que la prisión mental. Presos allí somos vulnerables a la angustia, el dolor, la escasez, el miedo y todo lo negativo. Entonces, claramente necesitábamos un rescate. Sé que el siguiente versículo es muy conocido, pero es que al entenderlo, mi mente se abrió y comprendí más cosas. Juan, capítulo 3,
versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué hizo Jesús? Trabajó su mente, aprendió y por supuesto que aplicó la palabra de Dios. Se tomó en serio el poder que Dios había depositado en él para hacer disponible nuevamente la conexión con Dios y que ya no tuviésemos que necesariamente ser esclavos, sino que podemos reconciliarnos con Dios y pensar de acuerdo con su voluntad. Eso quiere decir que si alguien no cree en Dios, ¿le irá absolutamente mal en la vida? No, porque puede que controle su pensar, pero el ser no estará completo. Definitivamente, ese es un tema muy profundo que en videos posteriores podremos hablar. El ser completo y el entender cómo funcionan los pensamientos es la voluntad de Dios para nosotros. Él quiere que lo pongamos en práctica. Él quiere que pasemos de la oscuridad, donde nuestra vida es mediocre, con miedos, necesidad y pesar, a una vida llena de bendición, prosperidad, buena salud física, mental y espiritual, y con todas nuestras necesidades suplidas. Una vida abundante. En Colosenses, en capítulo 1, versículo 13, podemos leer lo siguiente. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de, en realidad, en una correcta traducción debería decir y trasladado al reino por su amado Hijo. Dios nos ha rescatado de la potestad de la oscuridad y nos ha hecho disponible su reino, donde abunda la paz, el bienestar y la prosperidad. Muchos pensarán que hay que sufrir para alcanzar las cosas, como las metas u objetivos. Hay que sacrificarse, dicen algunos. Hay otros que dicen que hay que ser pobres porque Dios nos quiere humildes. Pero la verdad es que lo que quiere Dios es que prosperemos en todo sentido. Él quiere que seamos completos. Pero Él no pasará por encima de nuestra decisión. En 3 de Juan, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nuestra alma, es decir, nuestra mente, puede prosperar continuamente en los pensamientos de bien. Eso traerá como resultado que Dios respaldará su propia palabra y cumplirá su deseo en nuestra vida. Prosperidad en todo y buena salud. Los que tienen que accionar somos nosotros. Si alguien tiene sed, por ejemplo, si alguien tiene sed y viene otra persona con un vaso de agua y le extiende su mano para que la tome, y ese alguien no cree que sea para él y no extiende su mano para recibirla, entonces simplemente dejará pasar la oportunidad de saciar su sed. La otra persona lo hizo disponible
y lo acercó tanto para que sea fácil tomar el vaso y beber el agua. Pero finalmente, la primera persona debe ejercer la acción de recibir. De la misma forma es con Dios. Él nos ha hecho disponible vivir abundantemente mediante controlar y guiar nuestros pensamientos hacia los positivos y accionar consecuentemente a ello. Pensar, hablar y actuar como si ya nuestra necesidad estuviese suplida. Así veríamos cómo ese poder que Él mismo nos ha dado se cumple frente a nuestros ojos. En el video anterior aprendí que un paso importante en el camino a ser feliz es poner atención a mis pensamientos. Creo que me queda claro que otro paso para eso es saber y establecer en mi mente que está disponible vivir día a día pensando positivo. Y está disponible recibir los resultados de eso. ¿Por qué? Porque está disponible vivir libres de la esclavitud, libres de la Matrix.